Reciban un saludo cariñoso y fraterno en este tercer día de este espacio que llamamos Día a Día con Jesús, siguiendo la Semana Mayor, la Semana Santa. Y hoy corresponde en esta emisora folclórica.com el Martes Santo. Jesús está escondido en la taberna de Lázaro en Betania y como dijimos ayer, vamos hoy a fijarnos en ese Jesús que después de lo que hizo el Domingo de Ramos, esa insurrección en el templo de Jerusalén, el ombligo del poder del pueblo de Israel, fue a esconderse lunes, martes y miércoles a la taberna de Lázaro en Betania. Hoy, el Martes Santo, Jesús escondido, vamos a explicar un poquito quién es ese Jesús que se esconde. Bueno, Jesús de Nazaret, su nombre es en hebreo Yeshua, y en arameo Yehoshua. Entonces, Yeshua Bar Yosef, como le decían en hebreo, quiere decir Jesús el hijo de José. Se dice en hebreo Yeshua Bar Yosef. Yosef era su padre, que era un tecnón, un hombre que hacía de todo, una especie de chiripero, era algo más que un carpintero, como han querido decir, y su madre se llamaba Mirjam. Mirjam quiere decir en español Miriam, pero la traducen por María. El nombre correcto en español para traducir el nombre de la mamá de Jesús, más que María, es Mirjam. Entonces esos eran los padres de Jesús, José y María, Yosef y Mirjam. Y Jesús nació en una loma de Galilea. Galilea está en el norte de Palestina. Ustedes saben que Palestina tiene tres grandes regiones. En el norte está Galilea, que se parece mucho al Cibao, porque hay mucho frescor, mucho verdor, mucha vegetación. En el medio está la región de Samaria, algunos dicen Samaria, lo correcto es decir Samaria. Y en el sur está Judea, donde está la capital del país que se llama Jerusalén. Jerusalén quiere decir la ciudad de la paz. Shalom es una expresión hebrea que quiere decir paz, ¿no? Bueno, entonces Jesús era de Galilea, por eso a Jesús le dicen el Galileo. Una de las mejores novelas que se ha escrito sobre Jesús de Nazaret la escribió un biblista, un doctor en teología bíblica y un doctor en historia, Gerard Theissen, escandinavo, que se llama La sombra del Galileo. Si usted va a Santiago, a Editoras Paulina, Ediciones Paulina, díganle que cómprense esa novelita que se llama La sombra del Galileo. Yo no he leído en 73 años que tengo nada más fiel a Jesús de Nazaret que La sombra del Galileo de Gerard Theissen, escandinavo, doctor en historia y doctor en teología. O sea, no estamos hablando de un pariguayo, sino de un hombre que sabe lo que trae entre manos. Entonces Jesús era Galileo, nació en la región de Galilea, por eso le decían Jesús el Galileo, pero nació en una loma. Jesús no era del llano, Jesús era lomero, era un campesino lomero que nació en una loma, en un caserío que hay en una loma. La loma donde nació Jesús se llama La Flor, pero La Flor en hebreo se dice Nazaret. Nazaret es una palabra hebrea que traducida al español quiere decir la flor. Ahí había un caserío, no más de 20 casas, era un caserío de muy pobre. Nazaret era un pueblecito tan insignificante que nunca se menciona en toda la Biblia. Ustedes leen el Antiguo Testamento entero y no aparece por parte ese pueblecito llamado Nazaret. Y en el Nuevo Testamento va a aparecer ya por la condición especial de que Jesús nació en esa loma llamada La Flor, que en hebreo se dice Nazaret. Por eso a Jesús le dicen Jesús el de Nazaret.
Entonces aquí hay que hacer alguna aclaración a los hermanos, porque los hermanos dirán, bueno, pero yo he leído en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas que Jesús nació en Belén. Bueno, el nacimiento teológico de Jesús fue en Belén, pero el nacimiento histórico de Jesús fue en Nazaret. Jesús históricamente nació en Nazaret. Ahora, teológicamente nace en Belén porque Mateo y Lucas lo ponen a nacer en Belén, oigan, lo ponen a nacer en Belén como una especie de rodapié teológico para emparentarlo con la casa de David, el gran rey que vivió, que gobernó a Israel 1000 años antes de Jesús, porque se decía que de la descendencia de David vendría el Mesías. Había esa tradición larga, centenaria, de varios siglos en el pueblo de Israel, de que la descendencia de David vendría el Mesías. Por eso es que los que escribieron el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas ponen a Jesús a nacer en Belén. Pero ese es un nacimiento, repito, teológico. Históricamente Jesús nació en Nazaret. Ahora bien, ¿cuándo nació Jesús? Nunca lo sabremos, no tenemos el acta de nacimiento de Jesús, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que Jesús nació 6 años antes de Cristo. Ustedes dirán, ¿y cómo es eso? ¿Jesús no es el mismo Cristo? Claro que sí. Pero el que hizo la cronología, que se llama Dionisio el Areopagita quiere decir Dionisio el pequeño, el exiguo, porque era muy enano, muy de tamaño. Dionisio, que es un hombre del siglo IV, hizo la cronología y puso el nacimiento de Jesús como año 0, 6 años después de donde realmente Jesús nació. De manera que los biblistas siempre decimos, siguiendo la cronología de Dionisio el Areopagita o Dionisio el pequeño, el exiguo, que Jesús nació 6 años antes de Cristo. Por eso Jesús viviría unos 36 años, no 33, como generalmente se dicen, o 30, como generalmente se dice cuando empezó a predicar. Bueno, pero no sabemos, no tenemos acta de nacimiento de Jesús. Lo único que tenemos con certeza, la única fecha que tenemos con certeza de la vida de Jesús es el día de su muerte. Jesús, eso ningún historiador lo niega, y desde que salió en la década de los 60 el famoso libro de Wolfram Trilling, Jesús y los problemas de su historicidad, ya nadie mete la pata equivocándose con Jesús de Nazaret. Bueno, miren, de Jesús de Nazaret tenemos más información de su vida, de que existió en el siglo I, que de la información que tenemos de Sócrates, Platón, Aristóteles y muchísima gente de la antigüedad. Y nosotros nos negamos la existencia de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, para mencionar 3 figuras inmensas del mundo griego. Y de Jesús tenemos más informaciones con historiadores judíos como Flavio Josefo, historiadores latinos como Suetonio y otros, ¿verdad?, que existieron en el siglo I. De manera que en eso ya no hay discusión. Ahora, la única fecha exacta que tenemos de la vida de Jesús es que Jesús murió el viernes 14 de Nisan del año 30. En el calendario gregoriano, que es el que nosotros usamos, equivale al viernes 7 de abril del año 30. Esa es la única fecha exacta que tenemos de la vida de Jesús de Nazaret. Por tanto, Jesús nació históricamente en Belén, aunque teológicamente, históricamente en Nazaret, aunque teológicamente en Belén. Hijo de, como dije, de Miriam. Nunca sabremos si Jesús tuvo más hermanos. Esa discusión de los hermanos de Jesús es una discusión obsoleta que ningún biblista la sostiene hoy, porque ustedes saben que en hebreo y en arameo no existe la variedad que nosotros tenemos para hablar de, nosotros hablamos por ejemplo de hijos,
de hermanos, de primos, de sobrinos. Todas esas diferencias familiares no existen en el lenguaje hebreo, ¿verdad? Y entonces habría que decir, cuando dice, y llegaron los hermanos de Jesús, si lo tradujéramos bien, la expresión en hebreo es nepoi, o en griego, perdón, dije en griego porque los evangelios se escribieron en koiné. Koiné es el griego común que se hablaba en el mercado, en la plaza, no el griego que se hablaba en las academias, sino el que hablaba el pueblo, en el mercado, en la calle, en la plaza, etcétera. Koiné se llama. Nepoi quiere decir parientes. Entonces creamos un problema que decía, y llegaron los hermanos de Jesús, llegaron los parientes de Jesús. Ahora yo les digo una cosa como biblista. ¿Y qué pasaría si María hubiera tenido más hijos? O sea, que Jesús hubiera tenido más hermanos. No pasa nada. No repugna a la fe que Jesús haya tenido más hermanos. Por los textos bíblicos nunca podremos saber si Jesús tuvo o no tuvo más hermanos, por los textos en sí mismos, ¿verdad? Esa es una discusión que ya está cerrada desde hace años, ya la gente seria no discute. Eso lo discute un tal Dan Brown, que se alimenta de la ignorancia de la gente, que escribió el Código Da Vinci, que es un tipo que escribe muy bien, pero es un analfabeto en materia histórica y en materia bíblica, y que realmente se lleva de la incultura de la gran mayoría de los que leen sus novelas, que vuelvo y repito, él escribe muy bien porque tiene el don de la escritura creativa, pero desinforma mucho en materia histórica y mucho más en materia bíblica. De manera que no sabemos si Jesús tuvo más hijos, si Jesús tuvo más hermanos, o sea, si María parió más hijos. No repugna, vuelvo y digo, a la fe que Jesús tuviera más hermanos. Eso no repugna a la fe ni nos crea ningún cortocircuito, pero por los textos nunca sabremos si tuvo o no tuvo más hermanos. Otra cosa, detalle sencillo es, bueno, ¿y cómo nació Jesús? Porque el nacimiento de María siempre se ha dicho que fue virginal. Bueno, lo de la virginidad de María es un concepto teológico. No es un concepto biológico. Concepto biológico quiere decir una mujer es virgen cuando no la han desmembrado la membrana que se llama himen, ¿verdad? Entonces es una mujer virgen. Pero cuando los evangelios de la infancia, sobre todo Mateo y Lucas, hablan de la virginidad de María, no se refieren a una virginidad biológica, sino primariamente a una virginidad teológica, ¿verdad? Esa preñez de María ahí fue asumida, ¿verdad?, plenamente por la acción del Espíritu Santo. Ahora, no repugna la fe que María haya quedado preñada por un óvulo de ella que fue diríamos, fecundado por un espermatozoide de José. Que José y María tuvieran relaciones sexuales y que José aportara un espermatozoide y María un óvulo, quedara fecundado, y de ese cigoto, ahí en esa mutación biológica, en esa transformación, en esa reproducción, se hiciera presente plenamente el Espíritu Santo y la llenara de su gracia, de su amor y de su don, y se hiciera presente en esa gestación la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Hijo. El Hijo, o sea, Jesús, es el rostro humano de Dios en medio de nosotros. Eso es Jesús, el rostro humano de Dios en medio de nosotros. Vamos a dejarlo ahí, y mañana miércoles santo vamos a explicar algunos detalles más. Jesús está clandestino en la taberna de Lázaro, esperando que llegue el jueves de la semana pascual para ir a celebrar la gran cena pascual. Hasta la próxima semana de Un Día con Jesús, Día a Día con Jesús, a través de la emisora folclórica.